Se niega a desaparecer el fantasma de la corrupción en Colombia. Por estos días hay unos juicios de valor sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro y hay situaciones regionales también que llaman muchísimo, poderosamente la atención, como el caso de un supuesto acto de corrupción en una empresa de energía en Antioquia, Afinia, en donde supuestamente compraron la gerencia por 8 millones de dólares, algo que no cabe en la cabeza de una persona que como nosotros somos del común, y 8 millones de dólares es una cifra literalmente inalcanzable. Como estos casos, hay otros que sorprenden cada vez menos, para ser honestos. Porque, por ejemplo, recordemos el caso del carrusel de la contratación en Bogotá, durante la administración del gobierno de Samuel Moreno Rojas y su hermano Iván, ambos en la cárcel. El primero de ellos ya murió en la cárcel, Samuel Moreno, ambos nietos del expresidente de la República, el general Gustavo Rojas Pinilla, un ingeniero militar que también tuvo sus problemas de corrupción y fue objeto de los medios de comunicación y de debates políticos. O sea, el cuento del asunto de la corrupción no es nuevo, eso es de vieja data. Los orígenes son muy remotos. Solamente quisiera llamar la atención sobre una frase que nunca hemos podido olvidar los colombianos, relacionada con el famoso carrusel de la contratación. Recordemos todos que saliendo camino a la cárcel, Miguel Nule fue abordado por algunos periodistas, el cerebro verdadero del carrusel de la contratación, del carrusel de la contratación en Bogotá, y dijo lo siguiente: la corrupción en Colombia, como en cualquier país del mundo, es inherente a la naturaleza humana. O sea que de algún modo todos en el fondo, lo que quiere decir Miguel Nule, lo que quiso decir, y así se interpreta por vía general, es que de alguna manera, de algún modo, todos llevamos en el fondo un corrupto. Tenemos algo de corruptos en de alguna manera, es lo que él dice, ¿cierto? Es cuestionable, es un asunto de ética y todo, pero casos se ven, corazones se ven. ¿Cómo le dice que decían las mamás? Caras se ven, pero corazones no. Vamos a hablar sobre este tema de la naturaleza humana de la corrupción con una persona que ha dedicado sus días a hacer investigaciones, a recaudar información, datos, todo este tipo de cosas. Es un pereirano. Él es el abogado Juan Carlos Ramírez España, con quien alguna vez ya hicimos un programa, pero muy tangencial. Ahora queremos tocar el alma humana de la corrupción después de esta pausa. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Doctor Juan Carlos, pues él y yo somos amigos ya de vieja data, pero usted se ha dedicado a hacer estos estudios, y para comenzar y entrar en materia, honestamente sí quiero pedirle que para nuestra teleaudiencia en Puntos de Vista, que es un programa de líderes de opinión, nos diga desde su perspectiva y desde sus estudios e investigaciones, cuál es la naturaleza humana de la corrupción. Primero, muchas gracias, Luis, de verdad, muy contento y feliz. Este programa, el cual sigo con gusto y con placer, porque las conversaciones son interesantes y profundas. Eso realmente llena el espíritu. Pero desafortunadamente este filósofo, entre comillas, Nule, tenía razón. Y tiene razón, que es lo más complejo. Uno tiene que entender esto desde un elemento que ya se ha investigado mucho, que se llama el triángulo del fraude, pero ya le hemos adicionado otras cosas producto de la investigación y del desarrollo que hemos hecho desde hace varios años sobre la cultura contra la corrupción. Entonces, lo primero que hay que entender es que el problema de la corrupción es un problema cultural. ¿A usted no le gusta, y le hago el paréntesis, que se hable de la lucha contra la corrupción? No me gusta hablar de no lucha solamente contra no le gusta, sino que él cree que es una falacia, que es un engaño, que es una trampa hablar de la lucha contra la corrupción. Correcto, Luis, no me gusta, me parece que es un error.
y siempre planteo y propongo cultura contra la corrupción. ¿Por qué? Primero hay que definir la cultura. La cultura, yo, digamos, para resumirla y para no generar mucho tiempo, es un acuerdo social de comportamiento. Danilo Cruz Vélez, el famoso filósofo colombiano que estudió en Alemania con Helberger, decía que la cultura es cultivar. Es exacto. Y viene de la Es palabra algo- cultivar. Sí, claro, es el que origen. La cultura, el origen es cultívalo. cultivar. Cultiva algo y lo tendrás para toda la y vida y lo podrás recibes. cosechar cosas buenas. ¿cierto? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de cultura, tenemos que entender que viene una relación directa con el ser humano. Y aquí conectamos con el triángulo del fraude, que es una, digamos, una propuesta académica de Donald Cressey, que es un investigador americano, y él propone tres cosas inicialmente. O sea, el triángulo del fraude se da la oportunidad, ese momento donde dice yo soy el gerente de una entidad pública o el director y tengo la oportunidad de dar un contrato, por ejemplo. La racionalización. O sea, la primera, la oportunidad es el momento. El momento. El momento. Sí. Como dicen los expertos en marketing, el momento de verdad. Es un momento de verdad. De verdad. Listo. Entonces, el momento. La segunda es mi situación personal. O sea, en ese presente que yo estoy, en esa oportunidad, ¿cómo está mi vida? Entonces miremoslo desde el punto de vista del contrato, que es una de las formas más comunes de la corrupción. Usted mencionó, Juan Carlos, el tema del momento, de la oportunidad. O sea, Sí. Existe un contrato. Existe un Ahí está el contrato. contrato quietecito. Exacto. Todavía no se sabe para quién es. Listo. Correcto. Segundo, Está el presente. En ese momento tengo una demanda por cualquier razón, tengo un problema económico, una quiebra o soy contratista. o soy contratista, o en su defecto yo necesito más, porque acuérdate que el hombre no es ambicioso, el hombre es codicioso. Pero antes de entrar en la codicia, y tiene usted razón en el sentido de que una cosa es la ambición y otra es la codicia, ¿cierto? Sí. Recuerdo mucho el discurso del presidente Barack Obama en la posesión, dijo que la famosa quiebra de esa gran compañía aseguradora del mundo mundial, ¿cierto? Sí, La AIG, Lehman Brothers, Lehman Brothers, sí. y estuvo también y él hizo, Merrill Lynch. porque a él le correspondió eso Sí. después del 2008, la crisis del 2008, la gran burbuja. Que fue un acto de corrupción brutal que la gente... Terrible, afectó al mundo. La gente lo ve como una crisis financiera, pero realmente fue un acto de corrupción. Afectó el planeta. Así es. El planeta entero, principalmente a Estados Unidos, en el 2008. Y él dijo que el problema no era de ambición, el problema era de codicia, de querer tener más de lo que se puede tener y excederse. Todos los excesos son viciosos. Entonces, recapitulando, Ahí está el tenemos contrato. el momento, Sí, o sea, la momento. oportunidad, pues que Sí. el momento de verdad. Sí, Mi presente, o el presente del que toma la decisión, y otra cosa es la racionalización de las decisiones. La gente toma decisiones por temor, por obligación o por convicción, digámoslo en términos generales. Hay mucho Sí. más profundidad en este tema, pero entonces esos tres elementos se juntan, se congrúen en un punto, llegan a un sitio y ahí es donde se genera el triángulo del fraude. Pero hay otra cosa que hemos venido adicionándole y es la epigenética. epigenética. La epigenética es todo aquello que se ha adherido en la vida no solo de nosotros, sino de nuestros antepasados, Los genes. que viene genético y que ha modificado el ADN. Un ejemplo muy sencillo es que cuando usted va donde el médico le dicen familiares con alguna enfermedad, sí, que cáncer, que dolor, y generalmente Diabetes. se repite. Siempre le preguntan que si hay alguien con diabetes en la Exacto. familia. Entonces, es la información genética que traes, pero no solamente la información biológica, es la información mental, emocional y cultural. Pero primero la genética. Entonces yo recuerdo, previo a esta pausa, doctor Juan Carlos Ramírez España, sin mencionar ni la ciudad ni el nombre que usted me dijo de una reconocida familia del eje cafetero que se ufanaba de su apellido y a una de los miembros de esa familia le dio por investigar el árbol genealógico, de dónde venía su sangre. Y después de esta pausa les contamos el detalle. ¿Sí?
Si te encuentras en el proyecto de adquirir tu vivienda propia, te invitamos a conocer nuestro portafolio de servicios. Manejamos una tasa subsidiada desde el 0.7 para el crédito hipotecario hasta un plazo de 240 meses. Y lo más importante es que tenemos una tasa subsidiada durante toda la vida del crédito. Somos tu mejor opción. Pues investigaron y llegaron a la conclusión, pues ellos añoraban ser descendientes de algún duque, conde, y resulta que son descendientes de un cura que se robó las joyas de una iglesia y se regresó con una indígena de la cual se enamoró. Y en el trayecto entre el puerto en España, Cádiz en su momento, y el puerto y la llegada a Colombia, se cambió el apellido, entonces pasó de A a B. Y esa familia es muy reconocida. Y hasta ahí llegó el abolengo. Hasta ahí llegó el abolengo y hasta ahí llegó la investigación. Como el famoso cuento del pavo real, que cuando se mira las patas, que son horribles, se asusta y se le cae el plumaje. Se le cae. O sea, ese es el tema de la genética. Exacto. Entonces, epigenética, racionalización del momento que se tiene en esa circunstancia donde yo racionalizo una decisión de a quién le voy a dar un contrato, y el presente, mi presente, el presente del que toma las decisiones. Eso genera el triángulo del fraude. Entonces, ahí es cuando se configura un acto de corrupción fácilmente, y es propio del ser humano. Según el filósofo que usted mencionó, el autor de esa teoría, Donald Cressey es un investigador. Él solamente llegó a racionalización, al presente y a la oportunidad. Sí. Nosotros en la investigación que venimos haciendo le adicionamos la epigenética. ¿Me facilita, por favor, ese cuadro para que Byron, nuestro productor, haga la edición del mismo y la gente, en la medida que usted va explicando toda esta historia, lo vamos viendo allí, ¿cierto? Sí, perfecto. Porque además tiene otro muy interesante que después de esta pausa quiero que nos lo explique. El de las 3 líneas estratégicas de la cultura contra la corrupción, que son la sanción, la regulación y el control, y la prevención. O sea, es un cuadro muy interesante, son acciones reales, son acciones que se pueden tomar. Pasando ya de la filosofía, de la discusión del café, del dicho, pasémonos a la realidad. a los hechos. Así es. ¿Cierto? Sí. No sin antes recordar para la teleaudiencia que siempre que, en mi caso personal, escucho la palabra corrupción, me acuerdo del famoso apotegma de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Usted lo recuerda? No. Yo sé que sí, pero tal vez no lo recuerda en este momento. Sor Juana Inés de la Cruz, que era una intelectual española famosísima, se preguntaba, ¿quién peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? O sea, ¿quién peca más? ¿Cierto? El que propone, ¿cierto? El que propone y dice, aquí hay una plata y usted me ayuda con ese contrato, ¿cierto? O el que recibe la plata, ¿cierto? Y acepta el soborno. El cohecho propio e impropio. Cohecho propio e impropio. Así es. Ahí está el gran dilema de la corrupción. ¿Quién peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Mauricio, que va para el baño, ve cómo botea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas, nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Antes de continuar, a mí me parece importante aclarar, ser honesto es difícil, pero ese es el propósito que tenemos que promover. ¿Cierto? Ético. Sí. Por eso los griegos, qué pena interrumpirlo tanto. No, tranquilo. Pero es que este tema me apasiona. Claro, y además a mí también. Los griegos definían la ética de una manera muy concreta, como deben ser las cosas, ¿cierto? Como no lo somos nosotros, que le damos mucha vuelta a las cosas. Pues, sí, los griegos decían, ética es la ciencia que enseña la moral. Y la ya gente confunde la moral, la ética. La ética es la ciencia que enseña la moral. Correcto. De allí parte la honestidad, ¿cierto? Yo planteo 3 cosas en el ser humano. Se las aprendí a un profesor de la Universidad de los Andes en un taller muy interesante que se hace en Bogotá, que se llama Habilidades Gerenciales, un taller famoso además, el doctor Chucho Muñoz y Fuentes, un tipo muy preparado. Él dice que
el ideal del ser humano es que sea íntegro, que tiene que ver con este tema de la corrupción, de la cultura contra la corrupción, así es. de la honestidad, La integridad. ¿cierto? De la integridad. Íntegro, integral e integrador. Es fabuloso. Así es, generar la dinámica. Entonces, ¿cuál es la propuesta para, digamos, porque es que la corrupción siempre se ha hablado con mucho tinto y con muy pocas acciones? Entonces, la propuesta es, que es la que queremos compartir, son 3 líneas estratégicas, una que se llama la sanción, y la sanción tiene 3 elementos claves: una sanción administrativa, una sanción penal y una sanción social. Hoy, como hablábamos ahorita, me lo decía usted, doctor Luis, es el tema de la sanción penal. La gente quiere más actuaciones desde lo penal contra la corrupción, pero yo estoy seguro de que la gente no estaría dispuesta a darle la pena de muerte a unas personas ya declaradas como corruptas. Estoy seguro de que la gente, si se hiciera un referéndum, no lo haría. Entonces, las sanciones penales sí tienen que ser mucho más fuertes. Además, pero adicional, hay que meter la sanción penal a las personas jurídicas. Correcto, a las empresas, A las empresas. porque hacen parte del entramado de la corrupción. Le voy a hacer una propuesta, doctor Juan Carlos, porque esos 3 temas de la sanción penal, la sanción administrativa y social, y la sanción social, que es la que hacemos los ciudadanos, especialmente los medios de comunicación, los periodistas en general, es de una explicación mucho más, de más cobertura. Paremos aquí, invitamos a la teleaudiencia de Puntos de Vista para que hagamos un segundo programa que lo vamos a grabar a continuación, ¿le parece? Para que hablemos sobre eso. Aquí estamos listos. O sea, pasar del, como usted lo acaba de mencionar, del tinto a la realidad, a la realidad, estrategia, a la estrategia. al choque, ¿Cierto? no a la lucha, O sea, al cambio cultural. lo que tenemos que hacer Así es. y no hemos hecho en materia cultural no en la lucha, en la cultura contra la corrupción. Así es. ¿Cierto? Una cultura que nos enseñe a ser limpios, a ser honestos, a ser honorables, a ser correctos en los negocios y en la vida. Íntegros. Íntegros, para que no se me quede lo del maestro Chucho Muñoz y Fuentes. A la teleaudiencia de Puntos de Vista los invitamos entonces para que en el siguiente programa podamos ver al doctor Juan Carlos Ramírez España explicándonos las 3 estrategias de la cultura contra la corrupción.